Estas son las efemérides del 10 de agosto. En 1519, Hernando de Magallanes parte de Sevilla con su flota de 5 naves a la búsqueda de una ruta para circunvalar el mundo, cosa que finalmente logró. En 1557 ocurre la batalla de San Quintín, en donde los ejércitos españoles e imperiales al mando de Manuel Filiberto de Saboya derrotaron a las tropas francesas del almirante Gaspar de Coligny. En 1680 en México ocurre la rebelión de los pueblos indios, de los indios pueblo contra los españoles. En 1792, en la Revolución Francesa, las fuerzas populares toman el Palacio de las Tuileries en París. En 1809, en Quito se levanta contra los realistas. Ecuador comienza así el camino hacia su independencia. En 1810 nace Camilo Benso, conde de Cavour, artífice de la unificación italiana. En 1830 el Congreso, reunido en Riobamba, decreta la separación de Nueva Granada y la formación de la República de Ecuador. En 1830 se funda la ciudad de Chicago. En 1836 se decreta en Uruguay la constitución de los partidos Colorado y Blanco, que gobernaron prácticamente en toda su historia, salvo en los golpes militares al Uruguay, hasta la aparición del Frente Amplio. En 1865 nace Alexander Glazunov, compositor ruso. En 1866 se inaugura el cable transatlántico Estados Unidos-Inglaterra. En 1874 nace Herbert Hoover, presidente de los Estados Unidos entre 1929 y 1933, una época muy difícil porque fue en plena crisis económica, plena depresión económica. En 1880 nace Alfredo Palacios, político socialista en Argentina. Fue el primer legislador socialista de América. En 1883 muere el comandante Luis Piedrabuena, el vigía de la Patagonia. En 1893 nace Douglas Stuart Moore, compositor estadounidense. En 1897, Felix Hoffmann registra el ácido acetilsalicílico, componente básico de la aspirina, bastante complicado de nombrar. En 1900 ocurre la primera final de la Copa Davis, en donde Estados Unidos le gana a Gran Bretaña. En 1907 el príncipe Scipione Borghese vence a Pekín-París tras 61 días de carrera. En 1909 nace Mohamed V, rey de Morocco. En 1911 el Parlamento inglés reduce los poderes de la Cámara de los Lores. En 1912 se crea la Escuela de Aviación Militar en Argentina en el Palomar. En 1912 nace Jorge Amado, un muy importante escritor brasileño. También en 1912 nace Richard Reeves, actor estadounidense. En 1913 termina la Segunda Guerra Balcánica. Ahí viven en guerra. En 1918 Nicaragua y Honduras aceptan el arbitraje de España para fijar sus fronteras. En 1920 se firma el Tratado de Sèvres, que disuelve y reparte el Imperio Otomano entre las potencias vencedoras de la Primera Guerra. En 1923 nace Rhonda Fleming, actriz estadounidense. En 1927 ocurre la sublevación de indios en Bolivia, que se extiende a las provincias de Chayanta, Cochabamba y Potosí. En 1928 nace el cantante Eddie Fisher. En 1929 la poetisa uruguaya Juana Ibarburu es proclamada Juana de América. En 1938, Japón y la Unión Soviética firman el armisticio para solucionar el litigio fronterizo de Manchukuo. En 1945 muere Robert Goddard, inventor estadounidense, padre de la cohetería moderna. En 1947 nace el músico inglés Ian Anderson, de Jethro Tull. En 1966 nace el basquetbolista Hernán Montenegro. En 1973 nace el Pupi Zanetti, jugador de fútbol argentino, y que ahora es vicepresidente del Milán, ya se retiró del fútbol. En 1980 Pete Rose bate el récord de tops
de Tops Stan Musials sobre 3.360 hits. En 1985, Michael Jackson compra TV Music, propietaria de los derechos de los Beatles, por $47 millones. En 1988 muere Arnulfo Arias, presidente de Panamá, en 3 oportunidades. En 1990, la sonda Magallanes aterriza en Venus. En realidad no sé cuál sería la palabra correcta acá. En 1992, Sixto Durán Balén toma posesión del gobierno ecuatoriano por sustitución de Rodrigo Borja. En 1994, la escritora de Bangladesh, Taslima Nasrin, amenazada de muerte por los fundamentalistas islámicos, abandona su país y se refugia en Suecia. En 1996, Abdallah Bucaram asume el gobierno ecuatoriano. Me acuerdo que este tipo era impresentable, definitivamente impresentable. Bueno, pobre Ecuador, ese presidente que tuvo. En 2003, el nadador estadounidense Michael Phelps bate el récord mundial de 200 metros por 4ª vez en la temporada y se despide de los campeonatos con Estados Unidos con 5 medallas de oro. En 2013, en Estados Unidos, se transmite el último capítulo de la serie Futurama, que para mí estuvo muy buena, nada más que no tuvo tanta aceptación popular porque era como hasta medio compleja la serie, ¿no? Y hasta medio rebuscada a veces para muchas personas. En 2005, en Chile, un juez procesa por fraude fiscal a la esposa y uno de los hijos de Augusto Pinochet. Buenas mandarinas estos muchachos. En 2010, en la Antártida, se registra la temperatura más baja de la historia, 93.2 grados bajo cero. Y hablando de clima, y hace un par de años, en 2002, una ola de calor en España registra temperaturas mayores a los 44 grados en varias regiones. Y fue la temperatura más alta, fue en Montoro, Córdoba, 46 grados, una temperatura altísima.